Y ahora vamos a ver el tema de la inspiración. Bueno, cuando nosotros, hermanos, hablamos de inspiración, tiene que ver, no nos queda duda el tema de la manera en que Dios ha revelado a sus criaturas a través de su palabra, lo hemos visto en algunos ejemplos, pero ahora, ¿cómo es que llega esa revelación de Dios a nosotros y cómo sabemos que eso que Dios se quiso revelar o la forma en que Dios se quiso revelar eh, corresponde sí o sí de manera indubitable a, 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 a lo que Dios quiso darse a revelar, ¿ok? La palabra inspiración, hermanos, no es una palabra bíblica. eh, Y cuando digo que no es una palabra bíblica, porque no la encontramos como tal, eh, como un punto, eh, este, como es, como una doctrina, diríamos, como tal, ¿no es cierto? Aparece en el texto bíblico, sí, pero no como una doctrina, pero es una palabra que resume, ¿no es cierto?, este, los aspectos más importantes de las verdades bíblicas, ¿no? No es así como la soteriología, la martología, la teología, la cristología, es decir, algunas de esas, ¿cómo es? ¿Cómo podríamos llamarle? Doctrinas, ¿no? Que tiene, pero sí la inspiración es algo que nos da la luz, lo vamos a notar ahorita en algunos textos bíblicos, sobre esta verdad que tiene que ver con la manera en que Dios ha revelado y que lo que hoy nosotros conocemos es la verdad. La inspiración, hermanos, es normalmente definida, al menos en círculos protestantes. Y bueno, déjenme hacer aquí la acotación. En alguna clase, Daniel Price nos había preguntado por qué se dice protestante. Bueno, protestante no es otra cosa más que una denominación que se ha acuñado a partir de la reforma de Martín Lutero, que nos hace una distinción, diríamos, de nominacional, ¿no? En relación a la religión católica. Cuando se dice que somos cristianos, bueno, cristianos es cualquiera que dice seguir a Cristo. Y los católicos también podrían ser cristianos. Evangélicos ya es más una denominación propia de los protestantes más que de los católicos, pero protestantes viene de ese término que se acuña a partir de la reforma de Martín Lutero en el siglo XVI, en donde él protesta contra las indulgencias que se estaban vendiendo por parte del poder papal para poder lograr entrar al cielo. Entonces su protesta se convierte en 95 tesis que fueron clavadas, ¿no es cierto?, en Francia, no, en Alemania, perdón, y de esa manera a las personas se les empezó a llamar protestantes, ¿no? Haciendo esa distinción, católico y protestante. Católico era el que todavía seguía con el dogma de la religión imperial y protestante es aquel que empezó a separarse e hizo una serie de reformas en sus doctrinas como protesta, como decir, no, no estoy de acuerdo. Entonces, de ahí es un término válido, es un término, insisto, nominacional, que nada afecta ni a la fe cristiana, ni nada por el estilo, sino que hace más nuestro algunos dogmas de fe que se separan de la Iglesia Católica. Aun cuando creo que entre muchos protestantes deberíamos protestar unos contra otros porque también hay algunos dogmas en los que nos separamos. Pero bueno, de ahí viene la palabra protestante, es una
denominación que nos hace diferenciarnos o distinguirnos de la Iglesia Católica o de la religión católica. Bien, entonces, en estos círculos protestantes, en nuestro ambiente, decimos que la inspiración es la obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios sobre los autores humanos de la Escritura, de tal forma que lo que ellos escribieron fue precisamente lo que Dios quiso que escribieran con el propósito de comunicar su verdad. El problema que encontramos en la inspiración y que muchos han utilizado este principio bíblico, ¿no es cierto? Aunque no es un dogma, no es una doctrina como tal, pero sí está en el texto bíblico, es que han dicho, bueno, el ser humano es imperfecto, errado, entonces es muy probable que los hombres que se pusieron al hombro la tarea de escribir la revelación de Dios, es muy probable que también hayan errado, hayan fallado, y por lo tanto haya el texto que hoy nosotros tengamos también esté lleno de errores o de fallas. Bien, la inspiración entonces, hermanos, viene siendo uno de los aspectos más importantes porque es en este tema donde nosotros demostramos que el Espíritu Santo fue quien, a pesar de las improntas propias de cada escritor sagrado, de cada personaje, ¿no es cierto? Fue el Espíritu Santo quien guió la personalidad de los escritores sagrados para escribir con fidelidad el mensaje que ellos recibieron y lo pusieron por escrito, y por lo tanto ahora nosotros sabemos que es una palabra de verdad. Esta definición que nosotros acabamos de ver, que es la obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios sobre los autores humanos de la Escritura, esta definición que estamos leyendo tiene algunas aclaraciones importantes que debemos tomar en cuenta para entender esto que quiero comentarles. Primera precisión de esta definición. La definición, hermanos, habla tanto de la acción de Dios por su espíritu, claro está, en el autor humano, en el personaje, en el objeto que se pone al momento de transmitir el mensaje, pero también el resultado de ese trabajo, el resultado perdón, no es objeto, es sujeto, perdón, me equivoqué. Es decir, ¿cuál es el sujeto que Dios va a utilizar para transmitir su voluntad? Pero también, hermanos, tiene que ver con el objeto, es decir, el resultado, que en este caso vendría a ser el texto mismo. Esto, ¿no es cierto? El texto, las palabras que aquí están. Estas palabras que nosotros reconocemos en un total de 66 libros, ¿no? Es palabra de Dios. Entonces, a ver, ¿cómo entendemos este punto, hermanos? Miren, me he permitido traer a ustedes el pasaje que habla acerca de esto, ¿no es cierto? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20-21. Reina Valera dice lo siguiente, hermanos. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Nueva Traducción Viviente, hermanos, lo traduce de esta manera. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. La Nueva Versión Internacional lo traduce de esta manera. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Y la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica, después estaremos hablando acerca de estas traducciones de antemano. Quiero decirles que es una traducción muy buena,
la Biblia de Jerusalén, y en alguna clase explicaré por qué digo que es una muy buena traducción y que para estudio bíblico siempre se recomienda. Y la Biblia de Jerusalén dice: pero, ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Estas 4 traducciones, hermanos, que he elegido para poder entender esta parte de la inspiración, ¿no? Nos hablan de 2 cosas interesantes. La primera, que la Escritura dice, por un lado, nos dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Presumiblemente, una interpretación privada de la forma en que las cosas se encuentran, ¿no? En verdad, jamás fue traída la profecía, y cuando se habla de profecía, hermanos, claramente hablamos en el contexto de que la profecía constituye la Escritura. Ya en el tiempo, cuando el apóstol Pedro escribe su epístola, ya están muy definidos los libros del Antiguo Testamento, lo que se le conoce como la famosa Tanakh. Y la Tanakh no es otra cosa más que un acróstico de los 3 grandes bloques en lo que la Biblia hebrea agrupa sus libros: la Torá, los Ketubim y los Nevi'im. No se preocupen por eso, ya lo explicaré con mayor claridad. Solamente quiero decirles que los Nevi'im eran los libros proféticos y por lo tanto todo se consideraba escritura. Por eso es que cuando dice que ninguna profecía de la Escritura, no está hablando solo de un sector de la Biblia hebrea y de la Biblia griega, que en ese momento ya circulaba y que era de una predilección de los primeros cristianos. Tiene que ver con toda la Escritura. Entonces dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque en verdad no fue traída por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esta parte de la definición nos dice, hermanos, que ninguna escritura vino de una interpretación privada. Esto es muy interesante por lo siguiente. Miren, a ver. Cuando hablamos de interpretación, estamos hablando de darle un sentido a algo que no se conoce, ¿no es cierto? Que no se conoce. Entonces, si hubiera un escrito, déjenme usar algunas expresiones argentinas para hacerlo más entendible. Si yo tuviese que, a ver, espera, no me quiero trabar. Si mi esposa quiere traducir a mi suegra que vive en México, que ella es mexicana, si ella quiere traducir una expresión mía y yo le digo a mi esposa, ahora yo estoy muy pichado. Entonces, mi esposa, ¿no? Si ella le dice a mi suegra que vive en México, vos sabés, mamá, que mi esposo está muy pichado, seguramente mi suegra no entenderá absolutamente nada, entenderá para cualquier cosa, porque la palabra pichado no existe en México, no se usa, no se sabe qué es ser pichado, ¿no? Entonces, si mi esposa no interpreta esa palabra y la da a conocer para que mi suegra que está en México la entienda, ¿no es cierto? Entonces, no va a ser un mensaje correcto. El problema, hermanos, es que nosotros aquí en Argentina, pichado es alguien que está como que bajoneado, ¿no es cierto? Como que está triste, está bajoneado, sí decimos, ¿no?
Entonces, mi esposa va a tener que explicar qué es lo que es ser pichado a mi suegra. Y tal vez mi esposa diga, pero es que mi esposo está eh, deprimido. Realmente no es lo que yo estoy sintiendo. Pero entonces mi suegra va a entender mejor esa palabra, va a decir, ah, sí, 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 entonces ya entiendo cómo está tu esposo. Pero puede ser que yo diga, che, pero yo no estoy deprimido, solamente estoy bajoneado, estoy medio triste, pero deprimido no estoy. Este problema, hermanos, en la interpretación que se pueda dar del texto bíblico es lo que muchas veces se ha puesto como punto de discusión de decir, ok, Dios le reveló al escritor, pongámosle a Pablo, ¿no? Sabemos que Pablo es un escritor sagrado, entonces, Dios le reveló a Pablo, ¿no? De alguna manera. ¿Y cómo sabemos que Pablo no dijo, ah, lo que Dios quiso decir es lo siguiente? Y entonces Pablo le puso de su cosecha, decimos en México, le quitó, le añadió, le puso. ¿Cómo sabemos? Y entonces el texto bíblico mismo nos dice, no, no hay una interpretación del texto bíblico. Es decir, los escritores sagrados no interpretaron lo que Dios quiso decir, sino fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios para que eso que Dios quería decir no pasara por ningún filtro y así como Dios lo pensó, lo planeó, lo planificó, pudiese ser transmitido al texto bíblico. Miren, volviendo a los textos, Reina Valera dice que lo habla como interpretación privada. La Nueva Traducción Viviente habla de comprensión personal, lo traduce como comprensión personal. La versión internacional, interpretación particular. Y la Biblia de Jerusalén lo trata como interpretarse por cuenta propia. Es decir, el concepto de la interpretación del texto bíblico se aleja. Ahora, nosotros interpretamos el texto bíblico, sí, ahora nosotros lo interpretamos, porque ahora nosotros tenemos que ir al texto bíblico para saber qué es lo que el Señor quiso decirnos. Pero cuando Él lo da, cuando Dios da al ser humano, no lo hace a través de una interpretación personal o particular, haciendo que el escritor sagrado de manera arbitraria pudiese cambiar el mensaje de Dios. ¿Por qué entendemos esto? Por lo otro que está subrayado. Reina Valera dice que estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. La Nueva Traducción Viviente dice que fueron impulsados por el Espíritu Santo. La NBI también habla de que fueron impulsados. Y la Biblia de Jerusalén habla acerca de que fueron hombres movidos por el Espíritu Santo. Es decir, que se convirtieron en sujetos de Dios, ¿no es cierto? En sujetos de Dios que hicieron que el mensaje de Él fuera especialmente salvaguardado en cuanto a la intención de Dios. Fue entonces el Espíritu Santo, al ser inspirados, impulsados o movidos, para que esa voluntad del Señor llegara de manera muy especial. Entonces, debemos saber, hermanos, que lo que tenemos en el texto bíblico, ¿no es cierto?, no fue interpretación de nada. Ahora sí, ahora nosotros tenemos distintas traducciones que interpretan el texto bíblico. Fíjense como acá tengo en la pantalla 4 traducciones que interpretaron los escritos antiguos de distinta manera. Y algunos lo interpretaron como inspirados, otros como movidos, otros como un impulso, ¿no es cierto? Ahora sí, pero no cuando el texto bíblico tiene forma y es derramado por el Espíritu Santo en la mente de los escritores sagrados. Ah, pero falta algo, falta una pieza en el rompecabezas. Por otro lado, hermanos, no es solamente
ahora vuelvo a esa pieza del rompecabezas, déjenme terminar la idea, porque por un lado dijimos que la profecía, ¿no es cierto?, no solamente viene, la escritura no solamente viene por el impulso del Espíritu Santo que movió a los santos hombres de Dios y que no provienen de una interpretación, sino que la escritura misma, ya el resultado de ello, ¿no? El objeto que resulta de toda esta ecuación también es inspirada. Y lo encontramos, hermanos, de manera unánime en las cuatro traducciones. Las cuatro traducciones traducen la palabra inspirada traída de 2 de Timoteo 3:16. Y dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para tal. Pero en este pasaje, entonces, encontramos, hermanos, que no solamente los santos hombres de Dios fueron motivados o impulsados por el Espíritu Santo, sino que el resultado de esa inspiración, es decir, ya los escritos, los papiros, los libros, los pergaminos, etcétera, son también palabra inspirada de Dios. Es decir, que la ecuación se complementa, ¿no es cierto? La ecuación se complementa y ambos son inspirados por Dios. Cuando tocamos la parte, el texto de 2 de Timoteo, hermanos, 3:16, y nos encontramos con esta palabra que es inspirada, viene de una palabra griega, hermanos, esta palabra, que se traduciría o podría traducirse como exhalada por Dios, ¿no? Exhalada. Y hay en el Nuevo Testamento interlineal griego-español, nos dice, hermanos, cuando los interlineales son documentos o son obras especializadas en donde ellos ponen el texto original, o al menos de donde ellos tomaron su traducción, y abajo ponen las palabras tal y como sonarían, ¿no es cierto? Tal y como sonarían. En este libro, que es de Francisco Lacueva, nos dice cuando aparece que es inspirada por Dios, aparece abajo de manera textual, inspirada por Dios, o literalmente soplada o alentada, ¿no? Entonces, queremos decir con esto que el texto bíblico tuvo un rol muy importante o principal, diríamos, Dios al momento de compartir el mensaje bíblico, ¿no? Entonces, lo interesante del punto, hermanos, de esta primera parte de la definición, es que de esta forma, la escritura, el texto, y no el autor humano. Es decir, que aquí nosotros vemos que parece ser que el texto solamente está hablando del resultado, pero saca de la ecuación al personaje, al escritor sagrado, porque dice que la escritura es inspirada o exhalada por Dios. Pero nosotros, hermanos, debemos usar el término inspirado junto con el hecho, si unimos el pensamiento de Pablo, el pensamiento de Pedro, podemos nosotros llegar a la conclusión de que este término de exhalado por parte de Dios en la escritura, junto con el hecho de que fueron los autores humanos guiados por el Espíritu Santo, entonces los autores también de la escritura fueron de la misma manera exhalados, soplados por Dios. En ese caso, el diseño de la definición entonces incluye tanto la obra del Espíritu Santo en el autor humano, en el personaje histórico, ¿no es cierto?, en el hombre que fue elegido por Dios para escribir, como la posición resultante del texto de las Escrituras, como el texto mismo. Es decir, entonces, que teniendo en cuenta tanto el pasaje de Timoteo como el de Pedro, decimos que este texto que yo tengo acá, ¿no? Estas palabras que tengo acá,
es el resultado del soplo divino de Dios a los escritores sagrados que también fueron movidos, impulsados o inspirados para transmitir el texto bíblico. ¿Ok? Entonces, así es como nosotros entendemos que la inspiración de Dios, ¿no? No tiene error, no tiene ninguna duda de que no estemos leyendo el propósito total y completo de Dios. Segunda puntualización a la definición, todavía falta. No hay nada en la definición, hermanos, que exija un modo particular de inspiración. A ver, vamos con calma en este punto, ¿no? Hablemos un poco de los medios. Es decir, ya hablamos del sujeto, pero ¿cuáles fueron los medios que el sujeto tuvo a su alcance para poder plasmar el texto bíblico? Aquí hay algo interesante, hermanos. Miren, cuando hablamos de la inspiración, podemos llegar a la conclusión de que ésta puede operar a través de cualquier situación, incluso anormal, de la mente humana, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, cómo se revelaba Dios antes, y bueno, los sueños no eran nada descabellados. Hoy entendemos que no, ¿no? Hoy al menos entendemos que Dios ya no va a revelar más de lo que está escrito en su palabra por sueños, pero en el tiempo antiguo sí, o sea, José, por ejemplo, es alguien que tiene sueños muy seguido, ¿no? Y demás, interpreta los sueños. Daniel es otro que interpreta los sueños. El mismo José y María en el nacimiento de Jesús, en el Evangelio de Mateo, perdón, habla acerca de los sueños, las visiones, los estados de trance, ¿no? Cuando los profetas profetizaban, a veces había escuelas de profetas que entraban en trance, Saúl fue uno de ellos, etcétera. Estaban desnudos y demás, son de esas cositas que aparecen en el texto bíblico, pero no hay nada en esa definición que acabamos de leer, hermanos, que requiera de tal fenómeno. Es decir, parece ser que los escritores sagrados, no estaban juzgando del todo claro que lo que ellos estaban escribiendo era palabra de Dios. A ver, me explico, miren. Cuando Marcos estaba escribiendo su evangelio, no estaba escribiendo un evangelio pensando, mira, los de la Iglesia de Dios Séptimo Día en el año 2021 van a utilizar mi escrito y lo van a considerar como palabra de Dios. No hay del todo claro eso, hermanos, porque cuando uno entra ya al estudio del texto bíblico, uno se da cuenta que Marcos escribió a una comunidad específica su evangelio, ¿no es cierto? Mateo escribió a una comunidad específica, por eso los temas que aborda Mateo a veces difieren de los de Marcos. Lucas escribe para otro grupo de personas, ¿no es cierto? Y Juan ni se diga, o sea, Juan evidentemente se separa de los tres evangelios sinópticos y escribe para otro auditorio, ¿no? Por ejemplo, cuando uno mira a Lucas, hermanos, ustedes lean con detenimiento el prólogo de Lucas, tanto de Hechos como de Lucas, Hechos de los Apóstoles como de Lucas, se van a dar cuenta que ahí Lucas está escribiéndole la carta a Teófilo y lo está haciendo como una carta de una persona a un amigo. Mira, mi excelentísimo y amado Teófilo, se han contado un montón de cosas del Señor Jesucristo, pero yo hoy te voy a decir de una manera sistemática, científica, ordenada. Lucas era médico, su formación era muy metódica, ¿no es cierto?, de las cosas que han sucedido. Y ahí te va. Y entonces Lucas escribe su evangelio, pero lo escribe, parece ser como de una forma que no estaba consciente que su escrito en algún momento iba a ser palabra de Dios, iba a ser autoridad divina, ¿no es cierto? Y que hoy nadie dudaría que Lucas y que Hechos de los Apóstoles es palabra de Dios, ¿no? Es palabra de Dios, está dentro del canon bíblico.
Sin embargo, hermanos, el hecho de ser inspirado más bien ha sido como usado, hermanos, para poder dar a entender la manera en que Dios utilizó, en el muy buen sentido de la palabra, a estos hombres que fueron inspirados para escribir su palabra. Esta revelación, hermanos, tuvo diversas manifestaciones. Me parece que es algo que es digno de resaltar. Aunque bien pudieron haber tenido, insistimos, o sea, a ver, estoy hablando no de un absoluto, entiéndase, no estoy hablando de un absoluto. Puede ser que algunos escritores sagrados sí hayan tenido alguna visión y a partir de allí le escribieron, tal vez como Daniel, ¿no es cierto? Que tiene una visión, le escribe. Pero lo que estoy diciendo, hermanos, es que uh, el escritor sagrado tiene su propia personalidad. Y cuando Dios utiliza un escritor sagrado, cualquiera que éste sea, tiene una historia de vida, igual que nosotros. Tiene una formación, tiene valores establecidos, tiene preconceptos ya acuñados, tiene una personalidad muy interesante, ¿no? Ya definida, un carácter ya definido. En fin, tiene una impronta humana, ¿no es cierto?, que eso es lo que hace que la variedad del texto bíblico sea tan rico en cuanto a sus formas, que salvaguardando el mensaje de Dios, eh, este mensaje es compartido de diversos matices. Por eso, a ver, miren, podemos encontrar cartas tan elevadas como las de Pablo, ¿no? El mismo Pedro dijo, hay escritos del apóstol, del hermano Pablo que la verdad son re complicados, ¿no? ¿Por qué? Porque la personalidad de Pablo era muy alta, ¿no? Muy grande. Pablo tenía una preparación muy importante, por eso lo vemos en sus escritos. Tiene tantos conceptos que nos complica. Pero, por ejemplo, vemos una carta de Pedro, ¿no es cierto? Una carta de Santiago, que el nivel baja, el nivel, diría, estilístico, argumentativo, teológico, baja, no es al nivel de la teología paulina, por ejemplo, ¿no? Eh, Vemos oráculos proféticos que vienen escritos por bueyeros, por gente de campo, que su instrucción no es tan amplia, ¿no es cierto? A comparación de la erudición isaíana. Isaías es un erudito impresionante, o Ezequiel, por ejemplo, que es uno de los profetas um, con mucha impronta, diríamos, mucha personalidad. Entonces, Dios utiliza, hermanos, al personaje humano, pero no anula su personalidad, no la anula, más bien se vale de la personalidad del ser humano y entonces a través de vivencias, de sensaciones, de experiencias, de palabras, de testigos, de hechos, ¿no? Es como el texto bíblico nace a la luz, ¿no? ¿Cómo logró Lucas hacer su evangelio? Preguntando. Él fue a preguntar. Él nunca conoció a Jesús. Marcos, ¿cómo eligió su evangelio? De las oídas de Pedro, porque Marcos tampoco conoció a Jesús. No fue discípulo de Jesús. Fue discípulo de Pedro. Entonces, pienso, hermanos, que esto es maravilloso, esto es increíble. Dios no anula la personalidad del escritor sagrado, sino que se vale de él para compartir su mensaje. Ojo, el autor sagrado no interpreta a Dios, solamente está valiéndose de sus medios, de su formación, de sus prejuicios, de sus preconceptos, para ser el instrumento movido por el Espíritu Santo para traer el mensaje divino. Y hay un tercer punto
de la definición, que tiene que ver, hermanos, básicamente con distinguirlo. Cuando hablamos de inspiración, hermanos, debemos no hablar del arte contemporáneo, de los músicos, cantores, escultores, pintores, escritores, etcétera, donde dicen, necesitan una musa para sentirse inspirados. No, 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 no hablamos de eso. No debe entenderse de esa manera, como algo que Pablo se sentó y tuvo que tener a alguien como para verlo y entonces inspirarse. Y tampoco, hermanos, debemos saber que la inspiración es un término que debe aplicarse a los padres de la iglesia. Cuando hablo de los padres de la iglesia, hermanos, estoy hablando básicamente de ese periodo, no me voy a ampliar ahora, pero los padres de la iglesia se les da ese nombre a los personajes que sucedieron a los apóstoles. Los apóstoles, hermanos, tuvieron siempre sus discípulos, diríamos, ¿no es cierto? Entonces, Papías, por ejemplo, es uno de los padres de la iglesia que se le ha pensado en la tradición eclesiástica que fue uno de los discípulos del apóstol Juan. Hay otros padres de la iglesia que sucedieron a los apóstoles, es decir, fue una generación que fue después de los apóstoles y que siguieron con el mensaje bíblico, ¿no es cierto? Hay algunas alusiones, hermanos, por ejemplo, una carta que escribe Eusebio. Eusebio ya es en el siglo III, y él escribe al emperador Constantino y él dice, ojalá la poderosa inspiración del Padre y del Hijo sea conmigo al hablar estas cosas. Obvio, hermanos, que lo que escribió Eusebio, por más que haya escrito que fue inspirado, que ojalá hubiese sido inspirado por el Padre o por el Hijo, no es palabra de Dios. Ni lo que Jerónimo le dijo a Agustino, ¿cierto? Donde dice que era dictado, que lo que él había escrito era dictado por el Espíritu Santo, ni nada por el estilo. No hay atribución alguna. Diríamos entonces que los padres de la iglesia, junto con nosotros, se le llamaría iluminación más que inspiración. Esa es la respuesta que se le ha dado. Hoy nosotros somos iluminados por el Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. Y no significa, hermanos, que hoy yo escriba algo, cualquier cosa que yo escriba, por más que el Espíritu Santo esté en mí y por más que el Espíritu Santo repose en mi mente y corazón, no puedo pretender que lo que yo escriba sea palabra de Dios autorizada para todo el mundo, porque sabemos que esa palabra ya fue cerrada. Entonces, es una interesante distinción que hacemos al respecto. Hasta aquí, entonces, hermanos, hemos terminado estos conceptos que tienen que ver con la revelación y la inspiración, y vamos a tomar unos minutitos para poder ver si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran preguntar. ¿Quedó claro, hermanos, que fui claro en los conceptos? Hermana Zoraida. Pues sí, hermano, sí quedó, pues pienso que me quedó claro. Lo que quería decir es pues que Dios es tan bueno y tan misericordioso que yo siempre me ha preguntado eso, de que si las personas sabrían lo que estaban escribiendo, de que iba a ser tan trascendental, mejor dicho, de que iba a llegar hasta nuestros días y quizá quién sabe cuánto tiempo más. Porque uno humanamente ve a las personas, los grandes escritores que tienen libros que llegan a muchas generaciones y pues obviamente ellos no sencillamente escriben lo que en su momento tienen y no saben el valor o la trascendencia que va a tener. Entonces, yo pensaba eso, pues sería que los apóstoles, sería que Moisés, sería que los profetas, Amós, por ejemplo, que era un campesino, tendría la conciencia de que lo que
pues él dijo, Dios me sacó detrás del ganado y me trajo para que hablara, pero tendría él la conciencia de que lo que estaba diciendo iba a tener tanto valor para la humanidad. Entonces, pues gracias a Dios porque con esto me queda claro de que Dios en su voluntad escoge a las personas y escoge el texto, lo pone en boca del que él quiera, y el que hace la obra pues es el Espíritu Santo a través de las generaciones. Sí, sí, hermana Zoraida. Quiero a completar el pensamiento de mi hermana Zoraida. ¿Estaban conscientes los personajes, diríamos, que aparecen en el texto bíblico de que hablaban en nombre de Dios? Sí, sí estaban conscientes. Estaban conscientes de que tenían una relación con Dios, estaban conscientes de su papel que en ese momento jugaban en la historia. Pero lo que no estaban conscientes, que es lo que he querido plantear hoy, al menos no del todo, que eso que ellos estaban escribiendo algún día iba a ser utilizado como canon bíblico. Hay dos razones más que me parece que pueden apoyar esta idea. Si los escritores sagrados, hermanos, hubiesen sabido que lo que escribían iba a ser palabra de Dios autoritativa para las 1000 generaciones, habrían preservado todos los libros que tendrían que ver con esto, ¿no es cierto? Pero ustedes mirarán, por ejemplo, en la Torá, que hay mencionado al menos 5 o 6 libros, no en la Torá, en el Antiguo Testamento, porque hay otros mencionados en Crónicas, de libros, por ejemplo, que no existen, pero que existieron. Por ejemplo, el libro del justo, ¿no es cierto? El libro del justo que es citado en el mismo texto bíblico, hoy no lo tenemos, no sabemos. El libro de las historias de los videntes Natán y, el otro se me fue, tampoco lo tenemos, no tenemos ese libro, ¿no? El libro, por ejemplo, No, no. El libro de cuéntame Enoch de es no. un libro apócrifo. No, estoy citando los libros, hermanos, que están mencionados en el texto bíblico, que son libros que hoy no tenemos. Se perdieron, se extinguieron, no sabemos, no. Pero seguramente, si existieran, serían palabra de Dios, seguramente. La guerra, el libro de las guerras de Jehová, que ese es otro libro, ¿no es cierto? Que están mencionados en el texto bíblico. Los libros, por ejemplo, de los reyes de Israel, tanto del sur como del norte, tampoco tenemos ese libro. Entonces, si el escritor sagrado, hermanos, hubiese estado consciente de eso, esos libros no hubieran perdido, diríamos, ¿no? No se hubieran no los tenemos ahora, no sabemos qué decían, ni qué hablaban, ni qué contenían, pero están en el texto bíblico. Y por lo que se ve, fueron utilizados en ese tiempo. La gente los conocía, tan los conocía que el escritor sagrado los menciona en el texto sagrado ya ahora, ¿no? Y pienso, hermanos, que la otra razón por lo cual el texto bíblico, los escritores no sabían, hermanos, era porque finalmente ellos estaban metidos en su presente, en su contexto. Ellos no pensaban en el futuro, no pensaban en algo que ni siquiera conocían. O sea, ellos no podrían haber escrito un texto considerándolo autoritativo de cosas que ellos jamás imaginaron que iban a existir, ¿no es cierto? Como ahora el celular, la computadora, la luz, al menos eso, el foco. Ellos no lo sabían, ¿no es cierto? Entonces, pero sin embargo, Dios sí lo sabía. Eso es lo importante. Dios sí lo sabía. Y al saberlo, Él lo plasma, lo inspira en el escritor sagrado y hace preservar, en mi entendimiento, lo que Él sabía que era necesario para nosotros. Y entiendo por eso que Dios solo preservó aquello que era necesario, como dijo Timoteo, para nuestra enseñanza. ¿Alguien más, hermanos?
Lucy. Yo quiero pensar que nuestro Dios, para con cada uno de los escritores de la palabra, Él tenía un llamado, así como lo tiene con cada uno de nosotros, aunque nada se escribe en un libro, lo que Dios nos inspira a hacer, lo que Dios nos inspira a hacer en cualquier área de nuestro ministerio, porque nos ha dado dones, nos ha dado ministerios donde podemos ejercerlos. En aquellos tiempos también nuestro Dios escogió a esos varones con el propósito, tal vez ellos no lo sabrían, ¿verdad? Lo que iba a suceder, pero Dios lo sabía y sabía que ese instrumento que tenía en sus manos iba a hacer una obra maravillosa en la vida del ser humano. Y yo creo que en nuestros tiempos, nosotros también, aunque no miramos, no sabemos, somos conscientes todos de que tenemos un llamado y que tenemos un propósito. Estamos aquí en este universo, en la tierra, con el propósito de Dios en nuestras vidas, porque Dios nos inspira, Dios nos mueve, Dios pone el hacer como el querer en lo que querramos hacer. Y en aquellos tiempos fue así, fueron instrumentos en las manos de Dios para que ahora pudiéramos nosotros experimentar esa gloria, la gloria de Dios en todo lo que leemos, y podemos conocer a Dios a través de la palabra, porque es palabra viva de Él, porque vino de su corazón, de nuestro Dios. Gracias, Lucy, gracias por compartirlo. Sí, me queda claro que los escritores no tenían muy plena conciencia de eso, pero Dios sí, y creo que eso es lo más valioso que nos hace rescatar del texto bíblico, ¿no es cierto? Más allá del instrumento humano que él utilizó, es la manera en que él preservó eso, valiéndose de la impronta o de la personalidad de cada escritor sagrado. Y qué bendición de ellos, ¿no es cierto, hermanos? Qué bendición, qué lindo, qué privilegio, qué privilegio. Bueno, hermana Karina. No sé si más adelante o ahora puedo preguntar de los errores que hay en las versiones de las Biblias, porque yo tengo varias versiones y hay algunos, y encontré algunos errores que tienen las versiones. No sé si se va a hablar más adelante o se puede hablar a eso ahora. Gracias, Karina. No, eso vamos a tratarlo en el tema de las traducciones de la Biblia. Cuando abordemos el tema de las traducciones, vamos a hablar ahí este tema. Así es que si vos me permitís, en esa época, sí, vamos a hablar de algunas cosas acerca de las traducciones. Aldo. Buen día, hermanos, pasa a todos. Disculpen que no tengo cámara. Bueno, creo que es un tema espectacular el que estamos tratando, ¿no? Quiero hacer referencia por ahí al tercer punto de la definición que hacíamos la aclaración, donde afirmabas que debemos distinguir la interpretación de la iluminación, digamos, de hoy. Creo que es un punto bastante distintivo de nuestra iglesia, ¿no? O sea, creo que nos diferencia de otras religiones que dicen tener revelaciones y demás. La consulta sería, o el comentario sería, ¿cuál es el fundamento que nosotros usamos para decir que las personas de hoy no tienen la inspiración que tuvieron los autores bíblicos? ¿Es solo por el hecho de que el libro sagrado ya está cerrado y sellado ahí, o habría otro fundamento, digamos, para afirmar esto? Bien, dos respuestas pueden darse en este caso, mi querido Aldo. La primera tiene que ver con una respuesta histórica y la otra tiene que ver precisamente con el canon. Y cuando hablaba de los padres de la iglesia, ¿no es cierto? Es un punto muy interesante porque los padres de la iglesia, insisto, esta es la respuesta histórica, fueron los sucesores, por así decirlo, a la muerte de los apóstoles. Es decir, la iglesia o la fe cristiana no termina con los apóstoles en su muerte, sino continúa, y continúa en varios personajes que los estudiaremos a profundidad cuando lleguemos al Nuevo Testamento,
pero que ellos, al momento de escribir sus documentos, ellos citaban las escrituras que en ese momento ya circulaban y fueron ellos quienes les dieron la autoridad canónica, diríamos, ¿no es cierto? Llámese un Papías, por ejemplo, que insisto, se dice que fue el discípulo del apóstol Juan. Ignacio de Antioquía fue otro de los grandes líderes o padres de la iglesia. Policarpo de Esmirna fue alguien también quien murió por la fe. Justino el mártir, ¿no es cierto? Irineo, el obispo de Lyon en Francia. Es decir, que cuando nosotros miramos a personajes de esta naturaleza como los padres de la iglesia, nos damos cuenta que ellos, al momento de escribir sus tratados, al momento de escribir sus discursos o sus homilías, ¿no?, citaban la escritura. Los evangelios de Juan, las cartas paulinas, y entonces de ahí se toma, hermanos, que ya en ese lapso de tiempo la iglesia reconocía esos escritos como inspiración de Dios. Y entonces, lo que ellos escribieron como padres de la iglesia, que pudiesen haber tenido toda la autoridad, porque es una generación muy continua, muy inmediatamente después de la vida de los apóstoles, incluso paralela a la vida de los apóstoles, ninguno de ellos atribuyó el hecho de reconocer que sus escritos eran palabra de Dios. Ninguno de ellos. Aun cuando ellos sí citaron las escrituras y las citaron específicamente dándoles la atribución de palabra de Dios. Entonces, nosotros creemos, hermanos, que si la generación inmediatamente después o incluso paralela a la vida de los apóstoles no se atribuye ninguno de sus escritos como autoridad de Dios, tampoco podríamos hacerlos nosotros ahora, ¿no? Y se complementa la respuesta con el tema de que cuando se hace el canon, cuando los libros de la Biblia se eligen para decidir cuáles son los libros que son palabra de Dios, entonces ahí nosotros entendemos que ya no hay otro libro, otro escrito u otro personaje que pueda equipararse a este propósito. No hay una inspiración de Dios que haga que en estos tiempos uno pueda producir un material que esté a la altura de la palabra de Dios. No existe como tal ese punto, ¿no es cierto? El canon está cerrado, los escritos se han establecido, y algo muy interesante, que esta es una respuesta eclesiástica. No fue la Iglesia Católica quien hizo autoritativo los libros del canon, al menos los del Nuevo Testamento. No fue la Iglesia Católica. No. Está bien que fue en un concilio, ¿no es cierto?, donde se hace la elección de los libros y demás, pero resulta que esos libros que nosotros hoy tenemos, al menos del Nuevo Testamento, los 27 libros, ya circulaban como autoridad dentro de los 3 primeros siglos de la era cristiana. Ya circulaban como autoridad. Lo único que se hizo es reconocerlos de manera formal, diríamos, pero ya se consideraban. Y si durante ese lapso de 3 siglos ningún otro escrito, ni siquiera Eusebio, el gran historiador cristiano, que se le reconoce increíblemente a Eusebio, ¿no es cierto? Puse ahí un ejemplo, que ojalá sus escritos fueran inspirados por el Espíritu Santo. Ni siquiera esos escritos pudieron llegar a tener ese nivel de autoridad. Entonces, creemos, hermanos, que la inspiración para esos propósitos de transmitir el mensaje de Dios se ha cerrado. El texto bíblico es completo, es total, no hay más que agregar ni que poner, según nosotros lo creemos del libro de Apocalipsis, y creemos que es lo final, ¿no es cierto? Y lo que hoy nosotros tenemos es la iluminación.
Ahora nosotros somos iluminados por el Espíritu Santo para interpretar esa verdad que Dios inspiró a estos hombres para establecer el canon bíblico. Lo que Aldo dice es cierto, hermanos, y tiene toda la razón del mundo. Hoy estamos en una situación, principalmente con los movimientos carismáticos pentecostales, donde ellos han querido establecer a través de visiones, sueños y revelaciones una nueva forma de vivir la vida cristiana y dejan la Biblia de lado. Pero no es nuevo esto, hermanos. La Iglesia Católica maneja por un lado la Biblia y por el otro lado la tradición. Los adventistas manejan por un lado la Biblia, por el otro lado manejan el G. de White. El libro del Mormón, o los mormones, los de Jesucristo y los santos de los últimos días, por un lado manejan la Biblia y por el otro lado manejan el libro del Mormón. Es decir, ha habido y sigue habiendo intentos de equiparar otros escritos a la altura del mensaje divino. Pero históricamente, bíblicamente, ya no es posible crear palabra de Dios. Ahora solo la interpretamos a través de la iluminación del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, no sé si quedó claro y si no, hermanos, pues ya les amplié más la duda. Si no queda claro, les amplié más la duda. Pero hoy no, hoy ya no hay, hermanos, no. La revelación está cerrada, la inspiración está cerrada en ese sentido, ¿no es cierto? Y entonces confiemos que lo que tenemos como palabra de Dios es palabra de Dios. Bueno, hermanos, muchas gracias. Gracias por su atención. Que tengan un feliz fin de semana, un feliz sábado. Gócese en el Señor. Hermana, lean la Biblia ahora, tómenla con tanta pasión y cada vez que lean algo, vean a Dios revelado allí. Cada vez que lean un escrito, sientan al escritor sagrado ahí, sus vivencias, su pasión, su todo, ¿no es cierto? Y disfruten a Dios a través de su bendita palabra. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Vamos a orar para despedirnos. Bueno, querido Aldo, ya que estás allí, ¿podrías despedirnos en oración, amigo mío, por favor? Sí, claro. Les invito a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, nos acercamos a tu presencia en esta hora, Señor, para, en primer lugar, agradecerte por este hermoso tiempo que tú nos regalas, donde podemos estudiar tu palabra, podemos profundizar en ella, Señor. Gracias porque has preparado los medios y las personas para que podamos hacerlo, Señor, y te agradezco muchísimo por eso, Señor. Te pido que tú reafirmes cada contenido que vamos asimilando a través de este seminario, a través de lo que el pastor Abraham, Señor, tu siervo, está inculcándonos y enseñándonos, Señor, que lo podamos afirmar a nuestra vida, Señor, y que también esto nos dé la seguridad de que tú estás en medio nuestro, Señor, a través de tu palabra, a través de la naturaleza, a través de tantas cosas, Señor. Por eso te agradecemos por haberte revelado hacia nosotros, por darnos la posibilidad de conocerte, Señor, y ser un Dios que se acerca a nuestra realidad, que es compañero nuestro, que desde nuestra bajeza quiere levantarnos, Señor. Gracias por eso también. Te pido una bendición por cada uno de mis hermanos, que tu Espíritu nos acompañe, Señor, en todo momento y lugar, y que también nos regales la oportunidad de el día de mañana en nuestras congregaciones disfrutar de un hermoso tiempo, Señor, de culto, donde exaltaremos, alabaremos tu nombre y también seguiremos escuchando de tu palabra. Todos estos favores los pedimos y los agradecemos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Mis hermanos, feliz fin de semana.